Cuando pensamos en empresas familiares, solemos imaginar pequeños negocios o fábricas dirigidas por miembros de una misma familia. Pero esta visión tradicional no refleja la historia de todos ellos. Algunas familias consiguen convertir empresas modestas en auténticos gigantes empresariales. Entre ellos, la familia Bechtel es un ejemplo notable. En más de un siglo y 5 generaciones han construido una de las mayores empresas constructoras del mundo. Sin embargo, es probable que nunca haya oído hablar de ellos si quieren que así sea, porque detrás de su éxito se esconde una historia que combina la identificación de oportunidades, la colaboración con el gobierno y el aprovechamiento de guerras y tragedias para aumentar la fortuna familiar. ¿Cómo convirtió esta familia el esfuerzo de un obrero y 2 mulas en una de las mayores empresas de construcción del mundo? ¿Qué papel han desempeñado las relaciones con el gobierno en su trayectoria? ¿Y qué tragedias se convirtieron en oportunidades para enriquecer aún más a la familia? La historia del grupo Bechtel comenzó en 1898, cuando un joven hijo de inmigrantes alemanes llamado Warren Bechtel, que atravesaba grandes dificultades económicas, encontró una oportunidad de trabajo para él y sus mulas. Cuando se enteró de que la expansión de los ferrocarriles necesitaba trabajadores, se trasladó con su mujer embarazada y sus mulas de Kansas a Oklahoma, donde empezó a nivelar terrenos y a levantar vías de tren con la ayuda de los animales. Progresó rápidamente y en 1906 empezó a contratar trabajadores y a firmar contratos directamente con las compañías ferroviarias. Unos años más tarde, Warren dio otro salto al pasar de las líneas de ferrocarril a la construcción de carreteras para el gobierno federal. Sin embargo, el punto de inflexión para Warren y la empresa que bautizó como W.A. Bechtel Company se produjo en 1931. Ese año se unió a otras empresas para formar el consorcio que construyó la presa Hoover, el mayor proyecto de ingeniería de la historia hasta ese momento. Este trabajo sirvió tanto para establecer vínculos con el gobierno federal como para dar a la empresa una gran reputación. Warren no vivió lo suficiente para verlo terminado, pero sus hijos, que ya estaban involucrados en el negocio, continuaron su legado. Tras la inesperada muerte de Warren Bechtel, su hijo Stephen, de 33 años, se hizo cargo de la empresa. Stephen ya había abogado por diversificar el negocio y bajo su dirección Bechtel consiguió contratos mayores, incluida la construcción de los pilares del puente Golden Gate a profundidades jamás vistas. Stephen, reconocido como un visionario y hábil vendedor, reforzó la relación de la empresa con el gobierno, lo que resultó ser un acierto cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Bechtel, centrada originalmente en la ingeniería civil, empezó a fabricar buques para la Marina estadounidense a petición del gobierno. La empresa construyó 2 astilleros en California y produjo 560 buques durante el conflicto, con grandes beneficios económicos. Durante la guerra, la empresa consiguió un contrato de $1.000 millones para construir un oleoducto de 2.300 kilómetros a través de Canadá, para conectar Alaska con el resto del país. Estos esfuerzos reforzaron la relación con el gobierno y pusieron de relieve el potencial de la empresa para sacar provecho de la guerra. La familia Bechtel se enriqueció considerablemente durante la Segunda Guerra Mundial, pero su ambición estaba lejos de saciarse. Así que surge la pregunta: ¿cuál era el siguiente paso? Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa se embarcó en una expansión internacional y reforzó su relación con el gobierno estadounidense, yendo más allá de las relaciones comerciales tradicionales. Stephen Bechtel, el nuevo líder, creía en la diversificación del negocio y en las operaciones globales de W.A. Bechtel. En 1940, la empresa tuvo su primera experiencia internacional al construir un oleoducto en Venezuela. Sin embargo, fue en 1947 cuando comenzó realmente su expansión mundial, al conseguir un contrato para construir un enorme oleoducto en Oriente Medio. Este proyecto, de más de 1.700 kilómetros de longitud, atraviesa Arabia Saudí, Jordania, Siria y Líbano, lo que lo convierte en el mayor oleoducto del mundo en cuanto a volumen transportado.
A medida que la empresa se expandía por todo el mundo, Stephen Bechtel estrechaba sus lazos con el gobierno estadounidense, especialmente con la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA. Además de ser cercano a Allen Dulles, uno de los primeros directores de la CIA, Stephen también medió en los contactos entre la agencia y los hombres de negocios. Casualmente, en 1949, la CIA patrocinó un golpe de Estado en Siria, donde la empresa se enfrentaba a obstáculos en su proyecto de oleoducto. Tras el golpe, las obras se reanudaron. Como ya he dicho, podría ser solo una coincidencia. Tras diversificarse y expandirse, Stephen Bechtel decidió hacerse a un lado y pasó las riendas a su hijo, también llamado Stephen. Stephen Jr. siguió los pasos de su padre, estrechando aún más sus vínculos con el gobierno. Ni siquiera la dimisión de Allen Dulles de la CIA en 1961 sacudió la relación. Al contrario, ayudó, ya que su sustituto, John McCone, era igual de cercano y ya había sido socio comercial de Bechtel en el pasado. Como se recoge en un extenso artículo publicado en la revista estadounidense Mother Jones en 1978, la empresa también colaboró con la agencia de inteligencia en sus misiones. Debido a sus operaciones en varios países, la empresa Bechtel proporcionó cobertura a agentes que se disfrazaron de empleados de la empresa y utilizaron la logística de esta para transportar armas, que fueron entregadas a grupos rebeldes durante las décadas de 1960 y 1970. Aunque podría considerarse una mera coincidencia, cabe señalar que, poco después del golpe de Estado patrocinado por la CIA en Irán en 1953, la empresa obtuvo contratos para construir oleoductos y refinerías en el país. Y si se analiza el registro histórico, se puede ver que estas coincidencias se han repetido en otros países, como Libia. La familia siguió consolidando su posición de influencia, aprovechando las oportunidades que surgieron tras la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974. Tras el cambio de gobierno, la empresa contrató a algunos de los altos funcionarios que abandonaban la función pública, entre ellos George Shultz, antiguo secretario del Tesoro, que se incorporó a la empresa como vicepresidente y rápidamente se convirtió en presidente. Bajo la dirección de Shultz, la empresa ha conseguido importantes contratos tanto en Estados Unidos como en el extranjero, como la construcción de un nuevo oleoducto en Alaska, la red de metro de Washington y el aeropuerto Rey Khalid de Arabia Saudí. De hecho, las conexiones con la familia real saudí se han convertido en una fuente de grandes beneficios para la empresa. En los años 70, la empresa obtuvo el contrato para construir la ciudad industrial de Jubail en pleno desierto. Con esta obra, la empresa volvió a participar en uno de los mayores proyectos de ingeniería de todos los tiempos, y se calcula que este contrato generó más de $200 millones de beneficios anuales durante casi 2 décadas. Cabe señalar que la mayoría de las cifras relativas a la empresa son siempre estimaciones, ya que, al tratarse de una empresa privada, está exenta de la obligación de publicar sus resultados. Esta es otra característica de la familia Bechtel, que ha hecho del secreto y la discreción pilares fundamentales de su éxito. El propio Stephen Jr. declaró una vez: «No hay razón para que el público oiga hablar de nosotros, no vendemos nada al público». Es más, a la familia nunca le ha interesado tener socios ni rendir cuentas como las empresas que tienen accionistas. Así pues, Bechtel Group, que es como la empresa ha pasado a llamarse a sí misma, es uno de los pocos casos empresariales en los que la familia fundadora sigue conservando el control total. Sorprendentemente, Bechtel se acercó aún más al gobierno federal cuando Ronald Reagan se convirtió en presidente de Estados Unidos en 1981. Reagan nombró a varios empleados de la empresa, entre ellos George Shultz, que dejó la presidencia de Bechtel para convertirse en secretario de Estado, uno de los cargos más importantes del gobierno. Aún así, los años 80 fueron difíciles para la empresa, con crisis económicas y pérdida de contratos, lo que provocó una caída de los ingresos de casi el 40% en 3 años, que se tradujo en el despido de casi la mitad de sus aproximadamente 50.000 empleados. Ante las dificultades, Bechtel intentó negociar un contrato de $1.000 millones con Saddam Hussein de Irak para construir un oleoducto. Al parecer, Saddam no mostró ningún interés en llevar a cabo el trabajo con la empresa, y Ronald Reagan, a través del secretario Shultz, envió un emisario llamado Donald Rumsfeld para intentar hacer cambiar de opinión al iraquí, pero no funcionó. A finales de los años 90,
la empresa obtuvo un contrato para construir una refinería en Irak, que acabó no saliendo adelante porque poco después, en 1991, Saddam Hussein decidió invadir el vecino Kuwait. Pero la empresa no se quedó con las manos vacías, ya que Estados Unidos se puso del lado de Kuwait. Y, al finalizar los conflictos, Bechtel obtuvo contratos por valor de unos $2.000 millones para apagar incendios en campos petrolíferos y reconstruir infraestructuras destruidas. En medio de este torbellino de acontecimientos, Riley Bechtel, hijo de Stephen y bisnieto del fundador, tomó el control de la empresa. ¿Ha cambiado el funcionamiento de la empresa con la llegada de la cuarta generación al poder? A pesar del cambio de mando, la empresa siguió expandiéndose por todo el mundo, aliándose cada vez más con diversos gobiernos, especialmente el estadounidense. En la década de 1990, la empresa inauguró el Eurotúnel, uno de los proyectos de ingeniería más emblemáticos de Europa, y profundizó sus relaciones con el gobierno británico hasta el punto de ser apodada el contratista favorito del gobierno, según The Guardian. La siempre fructífera relación con el gobierno continuó también con el regreso de George Shultz a la empresa tras su salida del gobierno, esta vez como miembro del Consejo de Administración. Y en 1998, un nuevo personaje reforzó el vínculo entre las empresas y el gobierno. El militar Jack Sheehan fue contratado y asumió una de las vicepresidencias de la empresa, al tiempo que permanecía en el Consejo de Política de Defensa, órgano encargado de asesorar al secretario de Defensa. Es difícil imaginar que este consejo no desempeñara un papel importante en la decisión de invadir Irak en 2003. Y una vez más, la guerra sirvió para que la familia Bechtel ganara mucho dinero. La empresa fue la primera en conseguir un contrato del gobierno estadounidense para la reconstrucción de Irak en 2003. Según el New York Times, la empresa recibió un anticipo de casi $35 millones y el gobierno debía abonar hasta $680 millones en 18 meses. También es interesante señalar que, en el momento de la invasión, el secretario de Defensa estadounidense era Donald Rumsfeld, que 2 décadas antes había sido enviado por el gobierno para intentar convencer al dictador de que cerrara el acuerdo del oleoducto con Bechtel. Todavía en la primera década de este siglo, la empresa y en consecuencia la familia volvieron a ganar dinero con otra tragedia. Después de que el huracán Katrina azotara la zona de Nueva Orleans y causara una de las mayores catástrofes recientes en Estados Unidos, el gobierno federal abrió sus arcas y destinó más de $10.000 millones a reparar los daños. Debido a la urgencia, la mayoría de los contratos se sacaron a concurso y Bechtel se hizo con una tajada del trabajo. Más tarde, un reportaje de la NBC mostró que auditores gubernamentales habían señalado que Bechtel y otras 2 empresas habían desperdiciado dinero. En América Latina, la empresa también operaba en varios países y se vio envuelta en polémicas. Después de que la empresa obtuviera la concesión para explotar los servicios de agua y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el año 99, las tarifas aumentaron alrededor de un 30%. La subida de precios provocó disturbios y muchas protestas entre la población, y al final se canceló el contrato. La empresa está dirigida actualmente por la 5ª generación de la familia y actúa de la misma forma que siempre. Si te gustó el vídeo, seguro que te gustará este sobre la familia desconocida que controla Europa. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.